Buenas tardes a todas, a todos, gracias. Yo voy a compartir una presentación. Yo organicé de algún modo la presentación sobre algunos ejes que creo que podemos hoy pensar cuando pensamos en la evaluación, y en la última parte ejemplos de herramientas en función de estos mismos puntos o focos que pienso que la evaluación tiene hoy una oportunidad interesante que ahora voy a compartir con ustedes, más allá de la discusión por la calificación y la certificación. Así que voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno. Lo primero que quiero compartir con ustedes un poco algunas cuestiones que al día de hoy sabemos y que no son particularmente de la evaluación, pero que van a de alguna manera van a vincularse con la evaluación. Nosotros tenemos algunas, diría certezas, pero tampoco me gusta la palabra certezas hoy, porque lo que es certeza hoy saben que dentro de un ratito puede no serlo, entonces, pero así algunas afirmaciones, algunos aprendizajes que podemos recuperar de este periodo. El primero es que no podemos trasladar la escuela presencial, de esto se ha hablado bastante. Esta escuela que conocemos es una escuela que no va a volver a ser lo que era, y que toda la intención, si uno mira hoy para atrás, de los primeros 15, 20 días casi fue llenar el espacio de tiempo casi parecido a lo que sucedía en el presencial. Está claro que no es posible, no solamente por un tema de tiempo, sino porque el requerimiento del tipo de clase en el día de hoy, en esta estructura y en este contexto, es bien diferente de la situación presencial. La segunda cuestión es que no se puede enseñar lo mismo que estaba planificado, lo mismo que estaba pensado, lo mismo que estaba diseñado en un currículum, en una planificación anual, con lo cual, si no se puede enseñar lo mismo, ya tenemos ahí una primer pista en relación a que no se puede evaluar de la misma manera, y que si no se puede enseñar lo mismo que estaba planificado, bueno, ¿cómo se piensa tanto la enseñanza como la evaluación? Lo tercero es que no podemos ofrecer actividades sueltas, esta idea de mandar listas de tareas para hacer sueltas, quiere decir que no están conectadas entre sí, que no están asociadas a un proyecto, a un problema, a un caso, a una unidad de conjunto, carecen de sentido. Y muchas veces nosotros el sentido lográbamos de alguna manera tramarlo y entretejerlo en el aula, en el día a día con los estudiantes, pero hoy no los tenemos, con lo cual esa trama que podemos tejer en lo presencial requiere un nuevo modo de pensarse para hacerlo a la distancia, y está claro que no puede ser con actividades sueltas. Lo cuarto, que para mí es uno de los puntos que voy a trabajar ahora en lo que les voy a presentar, que es una deuda que la escuela como institución tiene con los estudiantes, que es todo lo referido al desarrollo del aprender a aprender o de las habilidades metacognitivas. Y es una deuda de la escuela como institución, y esto no quiere decir que no haya algunas escuelas que sí lo hagan, pero digo genéricamente refiriéndome a la escuela, que no ha enseñado a aprender, y entonces hoy nos encontramos con una situación, diría, de requerimiento de un grado de autonomía que el estudiante debiera tener para poder trabajar desde su casa, y nos encontramos en muchas situaciones que estas habilidades no están desarrolladas. Sabemos que los vínculos siguen teniendo un lugar privilegiado en la enseñanza y el aprendizaje, y entonces hay todo un esfuerzo que se está haciendo a través de distintas estrategias de mantener el vínculo y la comunicación con los estudiantes, que obviamente esto varía, no es lo mismo esta problemática en el nivel inicial que en la primaria, que en la secundaria, que en el nivel universitario o terciario, pero el vínculo sigue siendo
un lugar privilegiado, sigue siendo un lugar al cual no queremos renunciar y sigue siendo además un lugar requerido por el estudiante. Sabemos que tenemos una oportunidad hoy y en algún momento, casi a tono de broma, trabajando con el equipo que trabaja conmigo en evaluación, decíamos, la pandemia nos dio una mano maravillosa en relación al concepto de evaluación formativa que hace muchos años que venimos tratando de instalar y que siempre le gana la calificación y la nota y la presión por los exámenes, y de repente, digo, aparece el ministro de Educación diciendo que no se va a evaluar, en realidad que no se va a calificar, sería la expresión más correcta, porque evaluar estamos evaluando siempre, y aparece, digamos, una oportunidad para desarrollar este concepto de evaluación formativa. Sabemos que tenemos más diversidad hoy de la que ya teníamos antes en las trayectorias que están recorriendo nuestros estudiantes, porque cada caso es un mundo, porque tenemos casas que pueden acompañar, tenemos casas que se hace difícil el acompañamiento, tenemos chicos que están respondiendo muy bien y chicos que están manifestando distintos tipos de dificultades que no tienen que ver específicamente con el aprendizaje, sino con la situación de encierro, y que es un momento ahora, digo, habiendo salido de la urgencia de las primeras semanas, donde de verdad que todos hicimos lo que pudimos de la mejor manera posible, me parece que nos merecemos ahora también un poco de tiempo para pensar en lo que hicimos hasta ahora y en lo que podemos hacer para más adelante, sin correr de alguna manera tapando, ¿no?, la ausencia de la presencialidad de la escuela. Dicho esto, digamos, de qué sabemos hasta ahora, empiezo a enmarcar, digamos, la presentación en relación a la evaluación, y en principio recuperar bajo qué concepto de evaluación voy a enmarcar, digamos, esta conversación, definida como una oportunidad para que los estudiantes pongan en juego sus saberes, para que visibilicen sus logros, para que aprendan a reconocer sus fortalezas y sus debilidades, digo, además de la función clásica de aprobar, promover y certificar, que es una función que en estos momentos está como suspendida. No es que va a desaparecer, pero que está suspendida por múltiples razones, digo, no solamente por el encierro, la cuarentena, por lo que los ministros de distintas jurisdicciones están planteando, sino porque además certificar en estos momentos sería aumentar la brecha entre quienes no tienen acceso, entre quienes tienen acceso pero no tienen capital cultural adentro de sus hogares para ser acompañados, y obviamente quienes ni siquiera tienen acceso a ninguna conectividad. Entonces, certificar en estos momentos, aprobar, poner nota, calificar, estaría aumentando la brecha que tenemos en nuestro país, y que si bien particularmente no es el caso, digamos, de esta escuela con la que estamos hoy trabajando, pero sí es un problema en la definición de políticas públicas en relación al tema de la evaluación y de los aprendizajes. Entonces, lo primero que quiero detenerme es en el tema de la metacognición. Nosotros, parte de lo que tenemos que, por un lado, intentar evaluar y al mismo tiempo enseñar, tiene que ver con el desarrollo de habilidades metacognitivas, y estas habilidades metacognitivas básicamente tienen que ver con esta idea que es la capacidad de un estudiante para autorregular su propio proceso de aprendizaje. Y autorregular significa que él pueda planificar, monitorear sus avances, sus estrategias, reconocer obstáculos. Y en ese sentido es donde la evaluación formativa tiene una función muy importante, que es primero enseñarle a los estudiantes esta capacidad, pero con un objetivo o un horizonte
que es la autorregulación de sus aprendizajes. ¿Qué significa? Digo esto, si uno quisiera decirlo muy en sencillo, que un estudiante pueda ser capaz, por ejemplo, de darse cuenta él solo que tiene que volver a leer un texto porque no lo entendió, sin que venga un docente de afuera y le diga que tiene que volver a leer el texto. Ese sería como el horizonte de este concepto de autorregulación. Y obviamente hay mucho recorrido para hacer sobre este tema en todos los niveles de escolaridad, pero me parece que en estos momentos podemos, sabiendo, teniendo conciencia de que esto es muy importante, porque el día que volvamos ya sabemos que no vamos a volver a jornada completa, que no vamos a volver a la escuela que conocíamos, que es probable que se vuelva a estos modelos híbridos, donde un poco virtual y un poco presencial, y entonces algunos van a ir unos días y otros, digo, con el formato que esto adopte, en cualquiera de los formatos vamos a requerir, como también lo requerimos ahora, es estudiantes con esta capacidad de aprender a aprender. A modo de ejemplo, habrán visto, porque circula esta escalera de la metacognición como un recurso que ya se puede empezar a usar, digo, donde fíjense que el primer escalón tiene que ver con reconocer qué se aprendió, el segundo escalón cómo se aprendió, el tercero qué resultó más fácil, más difícil, más novedoso, para qué me ha servido, cómo lo puedo mejorar, ¿no? Que es pensar sobre su pensamiento, y en esto Robert Schwartz es alguien que ha trabajado, tiene muchísimas producciones acerca de cómo enseñar a pensar para poder usar ese pensamiento para aprender. Entonces, los libros de él recorren muchas de las habilidades de pensamiento que él sugiere considerar a la hora de enseñar a pensar, y también algunos recursos, como este ejemplo de la escalera de metacognición, que tiene que ver no tanto con el contenido, sino con el modo que el estudiante se da cuenta o toma conciencia de cómo está aprendiendo. Y entonces, algunos, por ejemplo, plantean que para que un estudiante planear, monitorear, reorientar y evaluar su propio proceso de aprendizaje, debería desarrollar algunas habilidades. Les puse aquí algunos ejemplos: buscar el sentido, desarrollar el pensamiento creativo, la capacidad de resolver problemas, de tomar decisiones, pensamiento crítico. Y a estos títulos, digamos, hay adentro como un listado, si quieren, de verbos que de alguna manera ayudarían al desarrollo de estas habilidades metacognitivas. Por supuesto, acá tienen algunos ejemplos de esto, y hay muchos más, depende, digamos, con qué autor uno quiera trabajar esto, pero en cualquier caso van a ver que hay mucha coincidencia en el tipo de habilidades que ayudan a construir este proceso de autorregulación. Por otro lado, si nosotros hoy hablamos con mucha más, fuerza de la idea de que necesitamos que los procesos educativos estén centrados en los estudiantes, hablamos hoy más que de un estudiante activo, estamos trabajando más con el concepto de un estudiante protagonista, y eso cambia bastante las propuestas de enseñanza, porque estudiantes activos podemos tener haciendo actividades. Estudiantes protagonistas los ubica en otro lugar de la situación, digamos, de aprendizaje, y entonces la pregunta es cómo hacemos, cómo logramos que sea un participante activo y un protagonista de su proceso de aprendizaje. Y eso significa no solamente participar en actividades o hacer actividades o construir conocimientos, sino también hacerse cargo de saber qué se espera de sus aprendizajes y cómo el estudiante mismo puede decidir generar experiencias de aprendizaje. Nosotros siempre en la presencialidad somos quienes les proponemos a los estudiantes distintas maneras
de saber si saben, digamos, desde, digo, tomar una prueba escrita tradicional, una prueba más auténtica, desde recoger trabajos prácticos, de un montón de cosas que hacemos, pero somos nosotros, los adultos, los que les proponemos esas actividades, esas evidencias de aprendizaje. Nosotros con la idea de formar un estudiante que desarrolle habilidades metacognitivas, sería un estudiante que también sea capaz él de decir y de generar una evidencia de aprendizaje que con sus palabras diga, bueno, con esta evidencia yo estoy mostrando lo que aprendí, lo que sé, lo que puedo hacer con este conocimiento. Y entonces ahí estaríamos, digo, trabajando con la idea de desarrollar estudiantes autónomos. Para que esto suceda, necesitamos algunas acciones previas. Este es un tema que hace mucho venimos conversando, digamos, no es nuevo, que necesitamos criterios públicos compartidos con los estudiantes y, si fuera posible, construidos con ellos acerca de qué importa mirar de la producción de un estudiante o del desempeño de un estudiante. Y en ese sentido, pareciera que en las primeras semanas, con el apuro, no estuvo tan presente en general, digo, no estoy hablando de ninguna escuela en particular, esta idea de compartir los criterios que tal vez estaban previstos para la presencialidad, pero si yo cambio lo que voy a enseñar y cambio la modalidad en la que voy a enseñar, es probable que tenga que revisar los criterios de evaluación, de comprensión, de aprendizaje, y tengo que hacerlos públicos, y en estos momentos hacerlos públicos no es solamente con los estudiantes, sino también con las familias. Nosotros en esta situación de encierro, de cuarentena, de estar adentro, nos hemos metido a través del Zoom, por ejemplo, de cualquier plataforma, nos hemos metido en las casas de los estudiantes y de alguna manera tenemos a los padres que están oficiando de segundos docentes o en algunos casos casi de docentes principales, sin saber cómo hacerlo, sin ser docentes, con lo cual necesitamos también que estos criterios sean muy claros para las familias, no solamente para los estudiantes, también porque se ha generado un exceso de demanda de las familias hacia la escuela. Parte de ese exceso de demanda tiene que ver con lo nuevo de la situación, con la ansiedad adentro de cada una de las casas, pero también por estar los padres teniendo que asumir una tarea para la cual no se han formado, no están preparados, en muchos casos no saben cómo hacerlo. Pero nosotros a su vez los necesitamos de aliados, sobre todo con los más chicos, con menor autonomía, menor posibilidad. Si uno piensa en la escuela primaria, los chicos ingresando a primer grado y recién empezando a escribir o a leer, si no tienen al padre al lado que les lea o que los ayude en la organización, no se han constituido todavía con el oficio de estudiante. Bueno, digo, todas estas problemáticas que requieren de nosotros ser mucho más claros en los criterios de evaluación, en los criterios de cómo vamos a saber si los trabajos que están haciendo y los desempeños que están haciendo están bien, entonces tienen que ser públicos y compartidos. Por supuesto que para eso necesitamos primero ponernos de acuerdo. Y esto lo digo porque una de las cosas que más tenemos que desarrollar en estos momentos, no porque antes no lo teníamos que desarrollar, pero es la empatía. Ponernos en los zapatos y en el lugar de quien está del otro lado. Y entonces imaginamos la escena de un adolescente o un niño, digo un adolescente recibiendo criterios de 13 profesores, de 15 profesores, de 10 profesores, criterios diferentes, modos de entender los criterios o de definirlos o de explicarlos de manera diferente. Entonces necesitamos establecer algunos acuerdos entre el equipo docente,
definir algunos criterios que sean compartidos a varias áreas disciplinares para que al adolescente o al niño que le llega esta lista de criterios no sea tan exhaustiva y tan diferente entre una disciplina y otra. Entonces hay un primer ejercicio que es de ponernos de acuerdo dentro del equipo docente. Y por otro lado, necesitamos articular estas tres cuestiones. Nosotros necesitamos articular los objetivos de la enseñanza, que como les decía hace un ratito, han cambiado, y si no han cambiado hay que cambiarlos, porque no estamos en la misma situación de presencialidad, con lo cual seguramente hay que revisar esos objetivos de enseñanza. Y una vez que tengo definidos esos objetivos de enseñanza, pensar cuáles son las mejores evidencias de aprendizaje de esos objetivos, ¿no? O sea, que me van a permitir saber si esos objetivos se están cumpliendo. Y obviamente cuando tengo las evidencias, me voy al tercer circulito y tengo que tener claro los criterios y los niveles de calidad. Los estudiantes tienen que saber, por ejemplo, como muchos de ustedes sé que trabajan con rúbricas, bueno, la rúbrica en estos momentos, digo, me serviría mucho más potentemente en términos de desarrollar habilidades metacognitivas. La rúbrica me permitiría a mí estar sentado haciendo mi tarea y mirar con buenos descriptores los niveles de calidad para saber si lo que estoy haciendo está bien o está cerca de lo que se espera que suceda. Y entonces me centro un ratito en el tema de las evidencias de aprendizaje, porque antes de emitir un juicio, ya sea de calificación o de certificación, necesito tener indicios, pistas sobre las producciones y desempeños de los estudiantes para que se constituyan en una evidencia de aprendizaje. Y hago esta pequeña distinción porque la pista puede ser, por ejemplo, un dato que yo recogí hoy en un Zoom escuchando a los estudiantes. Por esa pista sola no se convierte en evidencia. Necesitaría, diría, varias pistas, varios indicios que en su conjunto me dirían que este alumno está comprendiendo aquello que estoy pretendiendo que haga. Y por otro lado, porque no existen evidencias de aprendizaje únicas, ¿no? Así como no hay instrumentos únicos, yo necesito variedad de evidencias de aprendizaje. Necesito alguna, por ejemplo, evidencia individual, no solo en parejas o en grupos. Necesito una evidencia escrita, necesito una oral, necesito una donde el estudiante explique con sus propias palabras, necesito otra que muestre cómo aborda un problema, o sea, necesito variedad de evidencias de aprendizaje. Bueno, les doy un ejemplo de cómo podría levantar alguna evidencia de aprendizaje. Por ejemplo, este cuadro de doble entrada, sencillo, digo, porque tenemos que usar ahora herramientas sencillas, no los tenemos al lado, no podemos usar herramientas muy complejas, salvo que ya las hubiéramos usado antes. Entonces, por ejemplo, escribí una afirmación sobre el tema o problema que estamos explorando. Al lado dice, ¿qué ideas en el texto, o en el testimonio, en el material, donde sea, te sirven como evidencia para sostener esa información? Y tercero, si hay algo que te haga dudar de esta afirmación, ¿qué te parece que queda sin explicar? Esto podríamos ponerlo bajo el paraguas de las rutinas de pensamiento, podría ser un ejemplo de una rutina de pensamiento que tiene como un doble sentido. Por un lado, trabajar sobre el contenido, porque estoy pidiendo una afirmación sobre el tema, estoy pidiendo que busque una evidencia para sostener esa información en los textos, y si hay alguna duda, pero al mismo tiempo estoy apuntando al desarrollo de una habilidad metacognitiva, para que él desarrolle esta capacidad de articular, por ejemplo, esta afirmación
con algo que está en el texto, o sea, buscar una evidencia en el texto, e incluir una duda. Estoy mostrándole, pidiéndole no solamente un contenido, sino un modo de abordar y de trabajar con ese contenido. También es una buena oportunidad para hacer retroalimentación entre pares. Ahora vamos a hablar particularmente de la retroalimentación. De a dos, si hay una buena rúbrica, intercambiar entre trabajos de a dos, ya no estoy planteando en grupos grandes, pero por lo menos en pareja, ya sea para revisar el trabajo del compañero o para producir un trabajo conjunto. Nosotros necesitamos que el estudiante construya su propio significado cuando recibe una retroalimentación, o sea, que no nos, de alguna manera, no nos diga esto que a veces oímos que es, bueno, si me decís que me estás dando esta devolución, pidiéndome, supónganse, que lo vuelva a hacer, la respuesta no visible del estudiante muchas veces es, está bien, te lo hago, ¿no? Y no queremos que nos lo haga, queremos que él construya un propio significado de eso que recibió, que lo analice, que formule una pregunta, que lo discuta con otro, que lo conecte con sus conocimientos previos. O sea, tenemos un gran trabajo para hacer con el tema de retroalimentación, por eso yo me voy a detener un poquito en el tema de retroalimentación formativa con más detenimiento, porque me parece que esta es la ventana de oportunidad que tenemos ahora en momentos donde estamos evaluando, aunque no estamos calificando. Y lo que hace sentido hoy es correrse de la concepción tradicional que tuvo la retroalimentación como transmisión de información, que ese es el modelo clásico. Yo le digo al alumno algo acerca de su trabajo, a un modelo dialógico, a un modelo donde lo que hago es construir un diálogo para que le permita al estudiante desarrollar esa capacidad que decía hace un ratito de autorregulación de sus procesos de aprendizaje. Y esta idea de cómo retroalimentar viene basado en el marco teórico en dos conceptos, viejos conceptos, no son conceptos nuevos, pero digo que cobran vigencia hoy en la recuperación de esta idea de metacognición, una la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, donde él también definió esto que cuando uno le devuelve algo a un alumno, cuando uno le está enseñando algo a un alumno, tiene que pensar en mirar al futuro, o sea, ¿qué de lo que yo estoy haciendo ahora, ya sea enseñando o evaluando, estoy pensando en la capacidad de ese estudiante de que haga algo a futuro con esto, o sea, él está hoy parado aquí, en el punto 1, cómo yo estoy pensando que este estudiante pueda llegar a alcanzar el punto 2 o el punto 3 en términos de horizonte. Y junto con el concepto de zona de desarrollo próximo, tenemos el de andamiaje, que casi al modelo de esta mano sosteniendo este árbol que ustedes ven en la imagen, o del andamio en una obra en construcción, donde lo que hacemos es esta mano de apoyo con una fecha de expiración de esta mano de apoyo. O sea, el andamiaje es te andamio por un tiempo, te andamio con algunos recursos, pero en algún momento tengo que soltar la mano y ese tronco no se tiene que caer. Y eso obviamente está absolutamente ligado con el concepto de autonomía. Y entonces nosotros tenemos que andamiar a nuestros estudiantes, identificar la zona de desarrollo próximo y pensar cómo vamos a ir soltando ese andamio para desarrollar la autonomía. Entonces, pensando particularmente en el tema de la retroalimentación, yo planteo aquí 5 estrategias que son las que en la investigación y en el campo de la práctica
aparecen como las estrategias más usadas y que quienes investigan observando cómo funcionan estas prácticas las han identificado como las prácticas que mejor contribuyen al desarrollo del concepto de retroalimentación formativa, que dice que solo es formativa una retroalimentación si logra impactar en una mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Si yo le digo algo a un estudiante y eso no le genera ninguna modificación, no le genera ninguna mejora en su aprendizaje, estaríamos hablando del concepto de retroalimentación tradicional, que básicamente es transmitir una información. Lo que yo voy a compartir ahora con ustedes es un ejemplo de cada una de estas 5 estrategias, que como ustedes verán, todas tienen una idea en común, es que estas maneras de ofrecer retroalimentación, más que sobre la tarea ya hecha, tienen que ser relevantes para las tareas futuras, o sea, para la próxima tarea que el estudiante va a hacer. Entonces, la primera es ofrecer preguntas, y las preguntas no necesariamente son sobre el contenido de lo que el estudiante está aprendiendo, sino más bien con esta idea de cómo se está formando como estudiante, cómo está desarrollando su oficio de aprendiz. Entonces, por ejemplo, ¿me contás cómo lo pensaste? Es una pregunta donde yo quiero que ese estudiante justamente reflexione sobre cómo pensó cuando abordó esa tarea, cuando resolvió ese problema, etc. O la segunda, ¿cómo te diste cuenta que tenías que empezar, por ejemplo, a buscar la información por este lado y no por este otro? ¿Cómo te diste cuenta que para resolverlo te faltaban datos y tenías que salir a buscarlo, ¿no? Estas son preguntas que forman parte del concepto de retroalimentación formativa. Yo le hago esta pregunta con la intención de que el estudiante se quede pensando, obviamente en algún momento me la responderá, esto permitirá generar algún tipo de diálogo, digo, si se puede hacer por Zoom y si no por WhatsApp, o sea, en cualquier dispositivo, cualquier plataforma que me permita hacerlo. La segunda estrategia es describir el trabajo del estudiante, y fíjense que en este ejemplo, describir es de alguna manera poner un espejo al trabajo que hizo el estudiante y contarle lo que en realidad él hizo. Porque muchas veces una buena retroalimentación alcanza con mostrarle en espejo lo que hizo. Y con eso es suficiente para que el alumno se dé cuenta, así como al revés. Muchas veces uno dice, bueno, lo que me estás queriendo decir es, y enseguida el estudiante dice, no es eso, ¿no? Y ese es un ejemplo de retroalimentación formativa. Es parafrasear lo que él dijo como en espejo, y cuando yo se lo digo, él lo escucha y enseguida me dice, no era eso lo que quería decir, ¿no? Y se produce esta idea de impactar para producir una mejora, un cambio. El tercero es valorar los avances y los logros, y yo agregaría hoy valorar y celebrar, ¿no? Qué poco celebramos los logros. Y celebrar los logros, digo, no es hacer una fiesta cada vez que uno aprende algo, pero decidir que cada viernes vamos a identificar y celebrar lo que 5 alumnos de este curso han logrado, y otro viernes los que otros 5. Digo, estamos en un momento de mucha necesidad, de donde el afecto, las emociones, la contención existan, y uno las puede ligar a los procesos de aprendizaje. No solamente es contención, hacer catarsis, de contar qué les está pasando con el encierro. También, digo, celebrar un logro de un alumno que tiene dificultades para leer un texto, bueno, es para celebrar. Y está bueno, y esto impacta obviamente en su emocionalidad. Bueno, aquí tienen ejemplos. Me doy cuenta que pudiste resolver el problema sola, sin ninguna ayuda, tal como nos propusimos al principio de este proyecto en nuestras metas de aprendizaje.
pudiste darte cuenta si las imágenes de los paisajes que utilizamos en el foro se corresponden con las informaciones que aparecen en ellos, o sea, identificar con mucha precisión algún avance o algún logro. Y esto también se puede convertir en la información que nosotros le podemos dar a las familias. En qué aspectos del aprendizaje su hijo está avanzando, en qué aspectos del aprendizaje su hijo lo está logrando, ¿no? Aunque no le diga que tiene un 8 o un 9. Cuando uno identifica con precisión un logro o un avance de un estudiante, uno también le está diciendo a la familia: yo sé muy bien quién es tu hijo, estoy siguiendo muy bien su recorrido y su aprendizaje, reconozco muy bien lo que está haciendo, lo que está aprendiendo, en lugar de un genérico, ¿no? Que podría ser digo, en este caso ponerle un 8, y sé con mucha claridad de la presión que hay por la calificación, o sea, no es que desconozco esto. Pero me parece que tenemos, digo, aprovechando este impasse que no hay que poner una nota, si nosotros juntamos estas valoraciones de los avances, de los logros, en un formato, les diría, casi como narrativo o de recuperación de toda de esta evidencia, el día que haya que poner una nota va a ser muy fácil, porque va a ser tomar toda esa información y traducirla a una escala numérica, ¿no? Mucho más fácil a veces que al revés. La cuarta estrategia es ofrecer sugerencias, y acá fíjense que la característica de las sugerencias es que tiene que ser bien específica, que tiene que dar pistas de cómo resolverlo. No vale una sugerencia genérica que le diga, te sugiero que reescribas las conclusiones, porque si yo no le doy ninguna pista de cómo reescribir las conclusiones, difícilmente esta sugerencia mía como modo de retroalimentación impacte en la mejora del aprendizaje del estudiante. Y la última, hablando antes de los andamios, es ofrecer andamiaje. Y ofrecer andamiaje, en este caso, significa no solamente hacer una sugerencia, que sería lo anterior. Ofrecer andamiaje es un poquito más que una sugerencia. Es mostrar cómo se hace algo, es ofrecer un ejemplo para que pueda tomarlo y él generar un nuevo ejemplo, es explicárselo, por ejemplo, cómo yo lo resuelvo, que no quiere decir que lo tiene que resolver igual, pero la idea de modelizar, que fue un concepto que cuando apareció el constructivismo, como el modelar estaba muy asociado al conductismo, el constructivismo lo prohibió de alguna manera, digo, no sacó ninguna ley, pero no se podía modelar porque el alumno tenía que crear todo desde cero. Bueno, eso estuvo mal entendido. Nosotros tenemos que mostrar un buen ejemplo y si el alumno lo copia, que lo copie inicialmente, hasta que él pueda construir su propio ejemplo. Por eso es mucho mejor que dejarlo con la hoja en blanco, ¿no? Que es lo que muchas veces, por no dar el ejemplo, por no mostrar cómo yo lo hago, el estudiante se encuentra frente a la hoja en blanco. Hoy que no los tenemos al lado, esta hoja en blanco es más compleja, es más angustiante, genera mucha más dificultad para llevar adelante tareas. Entonces, resumiendo algunas características de la retroalimentación formativa, aquí hay algunas que de alguna manera sintéticamente, ¿no?, definen. Tiene que ser una retroalimentación comprensible, o sea, quien la recibe tiene que poder entenderla, ya sea por el lenguaje con que la escribo, ya sea porque las pistas que doy, los ejemplos que doy. Tiene que ser selectiva y focalizada. No tengo ninguna disponibilidad de tiempo para escribir 3 carillas de retroalimentación a cada producción de cada uno de mis estudiantes. Entonces tengo que ser selectivo, tengo que focalizar sobre qué aspectos vale la pena hoy ofrecerle una retroalimentación y que el estudiante la pueda tomar y modificarla.
Y no puede ser si yo tengo una producción y le devuelvo 25 comentarios de su producción, pretender que tome los 25 y modifique algo. Tiene que ser específica, bien concreta, oportuna, muy cerquita del tiempo donde se produjo ese trabajo o ese desempeño, puesta en contexto, o sea, y esto lo digo no por la escuela de ustedes, pero por ejemplo, no es lo mismo ofrecer retroalimentación hoy en muchos lugares de nuestro país donde no hay conectividad, donde los chicos comparten un mismo espacio físico toda la familia, o sea, no hay silencio, no hay habitación para hacer la tarea de una manera tranquila, o sea, tengo que considerar en qué contexto lo estoy planteando. Descriptiva y no con juicios de valor, lo más descriptivo posible y lo menos valorativo en términos de juicio, equilibrada entre aspectos de valoraciones positivas y aspectos a mejorar, en términos también de la construcción de la autoestima, propositiva, en el sentido que tengo que ayudarlo con la retroalimentación a que quiera seguir estudiando y aprendiendo, y en lo posible transferible, o sea, que lo que yo le enseño a través de esta retroalimentación no le sirva solo para este trabajo que acaba de hacer en mi materia, sino que pueda usarlo y transferirlo también en otros espacios, en otros trabajos. Entonces lo que voy a hacer acá solamente es mostrarles ahora ejemplos de herramientas muy puntuales, chiquitas, posibles de ser usadas. Obviamente sobre esto cada uno de ustedes puede recrear, reinventar, y no son las únicas. Simplemente hice una selección de muchas que se están usando en estos momentos y que están de alguna manera funcionando bien. Este es un cuadro de doble entrada, con dos preguntas: si lo sé hacer y qué me falta. Y entonces del lado izquierdo tengo algunas consignas, o tengo una rúbrica o una lista de criterios, ni siquiera tiene que ser una rúbrica, que el docente me dio, y frente a la pregunta si lo sé hacer o no, yo como estudiante debería poner una evidencia de mi producción que muestre, por ejemplo, que sé describir qué es una máquina, o que sé analizar las causas de algo, ¿no? Es un cuadro de doble entrada que levanta evidencias y que me serviría a mí como evidencia para ir sabiendo lo que están sabiendo y aprendiendo mis estudiantes. Este es un protocolo, muchos de ustedes lo conocen, yo lo enseño en un montón de cursos, un protocolo muy cortito, muy puntual, seguir haciendo, empezar a hacer y dejar de hacer, o revisar. En realidad, el dejar de hacer es la versión vieja, la versión que usamos hoy es revisar. Seguir haciendo algo que está haciendo bien es marcarle una fortaleza al estudiante. Empezar a hacer es mostrarle algo que hasta ahora no está haciendo y que estaría bueno que lo haga, y revisar algo que está haciendo es justamente mejorar algo que no está tan bien. En términos de estos recursos, de estas estrategias, algunos tienen que ver con autoevaluarse. Entonces, antes de mostrarles algunos ejemplos de autoevaluación, algunas pautas, porque hay que enseñar a autoevaluarse. Entonces, para enseñar, primero hay que definir, explicar a los estudiantes qué se entiende por autoevaluación, cuáles son los beneficios de autoevaluarse, qué significa, para qué el sentido, ¿no?, de autoevaluarme. Mostrar ejemplos, comenzar de a poco. Seguramente las primeras veces los estudiantes contestan lo que uno supone como adulto que debería recibir, hasta que pueden entrar en ritmo de entender que la autoevaluación no está ligado a la calificación, y entonces no es que si me pongo todo bien en mi autoevaluación, entonces el profesor va a mirar y me va a poner un 10, sino que no tiene que ver con la calificación. Y obviamente utilizar una variedad de formularios diseñados o diseñar el propio, y yo les voy a compartir algunos.
Por ejemplo, este es muy sencillo, con preguntas. Entiendo las tareas que tengo que hacer en esta actividad, sé cómo hacer estas tareas, tengo los materiales necesarios, necesito ayuda. ¿Qué me resulta más fácil en esta tarea? ¿Qué me resulta más difícil? Puedo poner sí o no, puedo poner siempre, a veces, nunca, lo que ustedes quieran, y al lado comentarios, que yo como docente le puedo comentar algunas de esas preguntas. Si se hace entre pares, el par puede hacer comentarios, el propio estudiante puede poner, entiendo las tareas que tengo que hacer, sí, y puedo yo escribir como comentario, las entiendo cuando las consignas que me mandás vienen con un ejemplo. Entonces el comentario lo puedo usar para que lo escriba el estudiante o para yo ofrecer retroalimentación. Otro ejemplo, tengo muy claro el propósito de mi trabajo, sí o no, el título de trabajo expresa mi idea sobre el tema, mientras escribía tenía muy claro a quién iba dirigido, utilicé el vocabulario propio de la disciplina, leí el texto luego de finalizarlo y le hice correcciones, y otra vez con el mismo sentido, sí, no, y ejemplos que yo puedo poner, ejemplos que el profesor me podría ofrecer. Este ejemplo se llama Pienso sobre cómo aprendo. Entonces, fíjense, esto es bien metacognitivo. Elegí una materia, aquí hay puestas estas 5, porque esto es un ejemplo de un material que se está usando ahora en la provincia de Tucumán, con las escuelas secundarias de la provincia de Tucumán, donde en estas 5 materias se están trabajando por proyectos. Entonces se está haciendo mucho trabajo de evaluar cómo le va a los estudiantes trabajando por proyectos. Entonces, bueno, quiero mejorar en, necesito ayuda en, mis dificultades para resolver las tareas, etcétera, etcétera, ¿no? Y completan este cuadro, se lo mandan al profesor, el profesor devuelve con comentarios y demás. Y esta es otra, también del mismo equipo de trabajo. Recuerden que la actividad que realizamos llamada ¿Cuánto pensás que aprendés en cada materia? Ahora vamos a profundizar esta idea de manera individual a través de la siguiente rutina. Elegí una materia entre matemática, lengua, ciencias, pensá algo que aprendiste bien en esa materia. Ahora pensá cómo te diste cuenta que lo aprendiste. Y lo último es explicárselo a un compañero con palabras o con gráfico. Esto es un ejemplo de una herramienta bien metacognitiva después de haber trabajado, obviamente, algún contenido disciplinario. Acá hay otro cuestionario de autoevaluación, cuáles son las dificultades que encontraste en resolver la actividad, entender qué se esperaba de mí, comprender las explicaciones del docente, seguir las discusiones en línea, explicar mis ideas por escrito. Bueno, yo puedo poner acá lo que quiero, puedo poner muchas, puedo poner menos, puedo poner las que yo ya identifiqué como dificultades en los alumnos de mi curso, puedo obviamente tener algunos renglones en blanco y pedirles a ellos que agreguen otras que no están en este cuestionario. Y la última, como otro tipo de recurso, de frases incompletas, ¿no? Me di cuenta que, me sorprendí, de lo que sea, me despertó curiosidad, y obviamente puedo escribir las frases incompletas que yo quiera, y funcionan en realidad como un momento de reflexión para los estudiantes, pero también para mí funcionan como un modo de feedback para saber, bueno, qué les pasó con lo que están aprendiendo y demás. Por último, mostrarles, y les decía, yo sé que muchos de ustedes usan rúbricas, pero quiero traer en particular un ejemplo de rúbrica porque hay un par de cosas que no se están haciendo bien con las rúbricas y que me parece muy importante en estos momentos, otra vez que no tenemos a los chicos al lado nuestro. Este es un pedacito de una rúbrica, no es una rúbrica total, donde si ustedes se fijan, están como siempre los criterios, o sea, qué es lo que quiero evaluar, la capacidad para reflexionar y la capacidad para planificar una investigación. Tengo 4 niveles de calidad, tengo los descriptores, pero fíjense que lo que tengo arriba son los objetivos
que me propuse en el desarrollo de este proyecto o de esta unidad. ¿Por qué? Porque necesitamos que el estudiante mire la rúbrica muy vinculado a lo que se espera que aprenda. Y entonces no suele estar en las rúbricas los objetivos, que además deben estar escritos en un lenguaje que el estudiante lo entienda, ¿sí? No en palabras de adulto o docente, sino que él pueda entender qué es lo que estamos queriendo lograr con esta unidad y qué esperamos que él desarrolle fundamentalmente en su capacidad para reflexionar y su capacidad para planificar una investigación. Y el último ejemplo que les muestro, así podemos cerrar y poder trabajar con preguntas, es una versión, diría más ayornada hoy, de lo que se llama rúbrica de un punto, que si ustedes se fijan, tiene, a diferencia de la rúbrica completa, tiene básicamente un descriptor, o sea, en este caso el descriptor de cualquier nivel de calidad, ¿no? Tomo el descriptor, si yo soy un alumno, supónganse, completo esto, de toda la rúbrica que me mandaron, elijo el cuadrante donde yo creo que estoy, y digo, estoy acá, planifico a partir de una pregunta o un problema, utilizo variedad de fuentes de información, no todas son científicas, etc. Pongo una evidencia para dar cuenta de este descriptor, y tengo una columna para que el docente me ponga una sugerencia vinculada a dónde yo me encuentro en el descriptor y la evidencia que le presenté. Esto sería, el descriptor acá sería un cuadradito de todos los que están acá. Sería el cuadradito en el que yo me identifico, ¿ven? En este caso sería habilidoso. O sea, yo tomé de toda esta rúbrica capacidad para planificar una investigación, tomé el cuadradito de habilidoso y lo puse en la rúbrica de un punto y pongo una evidencia mía, y yo pondría mi lista de fuentes de información, y el docente me sugirió que revise la lista y me da una pista, siguiendo los criterios que definimos en clase. Entonces tendríamos aquí otra herramienta que podemos usar. Y para cerrar la presentación, obviamente todo lo que podemos hoy hacer a través de los e-portfolios, los portafolios que podemos ir guardando las producciones de los estudiantes a lo largo de este periodo de cuarentena, con criterio, no hace falta guardar todo lo que producen, pero eventualmente podría guardar todo para el momento en que tengamos que poner una calificación, para el momento en que volvamos a encontrarnos presencialmente y podamos de verdad hacer un maravilloso ejercicio de que el estudiante recorra la producción que tiene en su portafolio para entender un poco qué le pasó, qué aprendió, en qué avanzó, qué logró, qué dificultades tuvo, qué superó, qué mejoró, etcétera, etcétera.